Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Estamos en el día 8 de estos 40 días de oración y ayuno. Amén. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la iglesia Life Church, nuevamente compartiendo con ustedes un poquito del devocional de este octavo día. ¿Saben, amados hermanos? Algo de lo que estuvimos compartiendo el día de ayer en la iglesia es ese hecho de que como discípulos, un creyente convirtiéndose en discípulo, tenemos que ser diferentes. Hay un texto en Malaquías, si usted tiene su Biblia, que lo pueda buscar. Y Malaquías nos dice en el capítulo 3, sí, ese capítulo 3, en el versículo número 18, se los leo, dice: Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta cita la puedes encontrar en Malaquías capítulo 3, el versículo 18. Sin lugar a dudas que el versículo que acabamos de leer habla aquí de una diferencia que ustedes pueden llegar a apreciar, hermanos, plenamente en ese día a futuro. Pero esa diferencia, hermanos, no tenemos que esperarnos hasta ese día futuro. Esa diferencia, en realidad, la tenemos que empezar a vivir desde el día de hoy. Un cristiano o un creyente que se está convirtiendo en discípulo, lógicamente tiene que ser diferente de los demás. Y como hemos estado viendo durante estas semanas, pues tiene que ser diferente en su carácter, tiene que ser diferente en su manera de hablar, es decir, en su lenguaje, tiene que ser diferente en las obras que realiza, es decir, mm, que no sea una diferencia superficial, sino esencialmente una diferencia en el espíritu, o sea, una diferencia interna que se muestra en lo externo. O sea, desde el momento en que en realidad hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, se ha recibido una nueva naturaleza. Entonces, ya estamos teniendo naturaleza de dos reinos. Ahora, si hablamos de esta naturaleza, eh, ¿cómo debe ser la actitud de ese creyente que se está convirtiendo en discípulo? Y lógicamente que si hablamos de esa actitud, estaríamos hablando de cómo esa persona se está llegando a relacionar con Cristo. De hecho, eh, si vamos a andar con Jesús, hay diferentes maneras de cómo andar con Él. Ustedes lo pueden seguir con el interés que tenían muchas personas solamente porque les hiciera un milagro o les alimentase. O lo pueden seguir como un fariseo tratando de encontrar los errores y los problemas y todo ese tipo de situaciones en algún líder, algún pastor, en alguien de la iglesia. O ustedes lo pueden seguir al Señor y andar con Él como sus discípulos, o sea, estar dispuestos a aprender de Él. Si después ustedes tienen su Biblia y pueden buscar en Lucas, en el capítulo número 24, en el verso 15, dice que eran estos discípulos que van en ese camino de Maús. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es decir, si tú quieres estar con Jesús, tienes que estar dispuesto a obtener una revelación de su voluntad, una revelación de lo que Él quiere para ti. Eh, y lógicamente que cuando el Señor empieza a hablar, hay muchas maneras y muchas actitudes descritas en la Biblia que nos pueden servir. Por ejemplo, si tú vas a escuchar a Jesús a través del Espíritu Santo y su palabra, pues tú y yo deberíamos de tener una actitud como Marta en Betania, la hermana de Lázaro. Si tú te vas a Lucas, en el capítulo número 10, el verso 39 dice: Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora, lógicamente estamos viendo este ejemplo de esta mujer. Esta mujer era capaz de seguir a Jesús y una vez que lo encontraba era estar a sus pies. Y una vez que estaba a sus pies, ella oía sus palabras. Entonces, si estamos hablando de que queremos un cambio en nuestra actitud y queremos relacionarnos con Él, pues lógicamente necesitaríamos este tipo de actitud. Ahora, mm, si queremos, vamos, morar con Él, vivir con Él, vivir a través de Él, pues tendríamos que adoptar varias
de las maneras o de las actividades que los discípulos hacían para poderse relacionar con Él, porque recuerden que todavía el Espíritu Santo no había venido porque Él todavía estaba con vida. Entonces, los discípulos al estar con Él, Él continuamente les hacía invitaciones para que se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios y lo que Él podía hacer. De hecho, si ustedes buscan Juan en el capítulo número 1, el verso 39, dice que Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10ª. Entonces, que ese sea nuestro gozo, el gozo de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la sinceridad del corazón es primordial en este proceso. Y debemos, una vez que estamos con Él, en nuestras peticiones o en las situaciones de nuestra vida, debemos de estar dispuestos a esperar en Él. Así como los cristianos de la iglesia primitiva en el libro de Hechos lo hacían, tenemos que tener esa expectativa en Él. Porque Hechos en el capítulo número 4, en el verso 31, te voy a leer que dice, mira, dice de la siguiente forma, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, si en verdad queremos tener ese cambio radical en nuestras vidas y tener esa transición de convertirnos en verdaderos discípulos, tenemos que estar dispuestos a vivir de esta manera. Ahora, ya te dije hace rato, hace unos minutos, la persona que es un cristiano, que está en ese proceso de convertirse en un discípulo, tiene que ser diferente a los demás. Es decir, tú puedes llegar a recibir muchas invitaciones para, incluso por mismos personas cristianas, puedes llegar a recibir muchas invitaciones para, entre comillas, realizar algunas actividades dentro del ámbito cristiano, del ámbito espiritual. Pero te digo una cosa, si cuando eres invitado a realizar este tipo de cosas, la persona, este tipo de actividades, la persona, el hermano o la hermana, no reflejan en su carácter esa relación real con Cristo, con su Espíritu Santo y con la palabra, créeme que es una invitación que están haciendo en ellos. Si tú ves que en esa manera de hablar no está sazonada de la palabra de Dios, sino que está sazonada de sabiduría humana, de conceptos humanos, de situaciones del contexto que lo rodea, pero no del lenguaje celestial que tú puedes encontrar en la palabra de Dios, créeme que no estás haciendo bien en relacionarte con ese tipo de personas. Si tú te das cuenta que esas personas, sus obras, no son de acorde a lo que te propone, te pide que tú hagas, no es bueno. O sea, no se trata de tener una diferencia nada más superficial. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos o creyentes que siguen cediendo a la tentación y muchas de las veces ceden a la tentación para identificarse con los mundanos. ¿Por qué? Porque piensan que si lo hacen de esta manera van a poder ganar más adeptos, más amigos, más personas, etcétera. ¿Por qué? Porque no quieren parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo automáticamente te puede llegar a causar un rechazo con los demás. Parecerte al mundo, pues te va a traer más personas. ¿Por qué? Porque el pecado está en ti. Y hemos sido llamados a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siendo sinceros, ¿por qué coquetear con el mundo? O sea, ¿por qué tratar de hacer cuestiones que sabemos que no son correctas o que no están cargadas del Espíritu Santo y no tienen una buena base bíblica, y por más que tú y yo las queramos disfrutar, vamos, están disfrazadas no de la palabra de Dios, no están cubiertas por la palabra de Dios, ni están cubiertas por el Espíritu Santo? Probablemente la persona que te está invitando a realizar este tipo de acción sea una persona que te está pidiendo algo desde su corazón, desde él mismo, y no una persona
invadida, gobernada, sometida, obediente, tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo que, regresando al punto inicial que te estaba compartiendo, tú, como cristiano que eres, como creyente que eres, como discípulo que eres, que no se te olvide Malaquías en el capítulo 3:18, así como empezamos el día de hoy. Entonces os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿qué te parece si hoy, en este día, después de haber iniciado el día 7, estamos a 14, han transcurrido 8 días, ¿por qué no empiezas a hacer un análisis de cómo es tu carácter, cómo es ese lenguaje y cuáles son tus obras? Si tú eres en este momento honesto contigo mismo, sería la pregunta importante: ¿qué tanto de tu carácter ha sido modificado no por un contexto de una iglesia, sino cuánto de tu carácter ha sido modificado en realidad por el Espíritu Santo, cuando toma esa palabra que mora en ti, y esa palabra que mora en ti genera un cambio? Y junto con este proceso será interesante que empezaras a checar tu lenguaje. ¿Qué tanto de lo que pronuncias con tu boca, qué tanto de lo que compartes o dices está sazonado de la escritura? ¿Qué tanta escritura hay en lo que tú dices? ¿Qué tanta escritura hay en lo que compartes con otras personas? O sea, ¿qué dominio tiene el Espíritu Santo sobre tu lenguaje? Y una manera de cómo lo puedes checar es: si las personas te buscan porque quieren escuchar que compartas con ellos la escritura y la palabra de Dios, yo te aseguro que tienes un lenguaje adecuado delante de Dios. Pero si las personas te buscan para platicar contigo, porque puede ser un chisme, puede ser comentarios acerca de una persona, y no hay palabra, quiero que sepas que tu lenguaje no se ha modificado. Y estamos tratando de justificarnos, pero en realidad nuestro lenguaje sigue siendo el mismo. No hay una diferencia. Y por último te hablo de las obras. Independientemente de la iglesia en la que estés y también del ministerio en el cual participes, ¿cuántas de esas obras que haces dentro de ese ministerio, dentro de esa iglesia, tienen estas tres cosas? ¿Cuánto de lo que tú estás haciendo, uno, está sirviendo para ganar almas para Cristo? ¿Cuánto de lo que tú estás haciendo, número dos, está edificando a la iglesia? Número tres, ¿cuánto de lo que tú estás haciendo te está haciendo madurar a ti y crecer espiritualmente, y madurar a la persona con la que lo compartes y hacerlo crecer espiritualmente? Hoy, en este octavo día, yo te invito a que hagas un análisis de estas cosas. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo son tus obras? Desgraciadamente, hoy en día hay personas que no te lo van a decir abiertamente, pero quieren destruir la obra de Dios. Hay personas que están viendo de qué manera pueden utilizar tu persona, utilizar quién tú eres, para sus fines, para sus planes, para sus metas. Y te aseguro que si esto nace en el corazón de ellos y no en el corazón de Dios, no es correcto que lo hagas. Siempre que las personas compartan contigo,
Checa estas 3 áreas de su vida: su carácter, su lenguaje y sus obras. Amén. Bueno, que tengas una excelente noche. Vamos en el 8º día. Te invito, te exhorto y te animo a que sigas adelante. Ya nada más te faltan 32 días. Y vas a ver que al final de todo esto, la revelación de Dios, la dirección de Dios y esa seguridad plena de estarse moviendo en la voluntad de Dios vendrá a tu vida. No te canses. Sigue adelante. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la iglesia Life Church Laguna y me dio mucho gusto compartir contigo el devocional del 8º día. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, si Dios nos permite la vida. Hasta luego. Bendiciones.